Bien, queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Quien les saluda nuevamente es el ingeniero Peter Fernández. En esta oportunidad vamos a comenzar con ya el módulo 5. Recordemos que ya hemos estado viendo temas básicos. En esta oportunidad ya estamos entrando a tallar en el caso, en los casos más prácticos, por decirlo así, porque a partir del módulo 3, 4 y 5 ya se está viendo lo que corresponde al sistema integrado de gestión, ya vamos viendo también temas de I+C y en esta oportunidad lo que vamos a ver ya es un sistema integrado como tal. Para comenzar con este módulo 5 ya estamos viendo lo que corresponde a la gestión documentaria. Recordemos que la gestión documentaria es un proceso un poco tedioso hasta cierto punto, porque tienes que estar visualizando, realizando análisis, realizando verificaciones, estableciendo registros, tienes que ver controles, procedimientos, verificar que estos estén cumpliendo conforme a lo que tú estás estableciendo dentro de tu plan anual. Obviamente que esta documentación te va a permitir a ti realizar auditorías o que tengas que pasar por una auditoría como tal. Y también tienes que ver trazabilidad y evidencias como tal del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son parte, o esta estructura del módulo 5 es parte fundamental de lo que vamos a ver en la continuación. Y esto te va a permitir a ti contemplar un proceso de seguridad más avanzado. Para poder hablar un poco de lo que es la gestión de documentos, es importante resaltar que existe gestión documentaria y gestión operativa. En el módulo pasado vimos gestión operativa en el caso, por ejemplo, del mapa de riesgo. ¿Qué implica esto? Realizar una visita a campo, desarrollar toma de evidencias, desarrollar entrevistas, desarrollar reuniones con las cuales nos va a permitir a nosotros gestionar operativamente lo que necesita el cliente como tal. Y si tú eres el supervisor de seguridad, pues gestionar lo que necesita la empresa para la que trabajas. Caso similar sucede con el caso de la gestión documentaria. La gestión documentaria es el conjunto de actividades que vas a realizar, es decir, que todo es lo que tú vas a crear, lo que vas a verificar, lo que vas a aprobar si es que tú ya tienes una colegiatura como tal, ya apruebas los documentos basados en seguridad. Si es que tú, en el caso de si es que ya estás trabajando para una empresa, pues evidentemente apruebas los documentos. Y si eres o estás la necesidad de convertirte en un auditor, pues obviamente te va a permitir con mucha mayor razón controlar los mismos, conservar los documentos y los registros. Ojo que esta es una parte muy importante. En el caso de los documentos, esta información nos va a permitir a nosotros garantizar que la información es confiable. En estos casos, la implementación que tú puedas darle sea funcional y que esto a la par me permita, por ejemplo, mejorar continuamente mi sistema integrado de gestión. En el caso de la gestión documentaria, es importante resaltar que en el Perú, pues la normativa o las normativas de seguridad no te especifica como tal en un único plazo de manera general, ¿no? En el almacenamiento de los documentos, pero sí nos pide tener prácticas aceptadas y sobre todo criterios en el almacenamiento, es decir, en la regulación. La ley 29783 como tal y su reglamento, el decreto supremo 05, no te establecen, como le decía, el plazo. Sin embargo, en los registros, como por ejemplo las enfermedades ocupacionales, se deben conservar por 20 años. Los registros de los accidentes por 10 y otros documentos por 5, ¿no? Que es lo que más o menos podríamos oscilar en los tiempos que nos permite tener una retención de los documentos y los registros, ya que estos nos permiten poder tener en evidencia los procesos ante alguna fiscalización como tal. Dentro de las empresas, pues estas suelen establecerse procedimientos, porque hay empresas, por ejemplo, que no te dicen 5 años que debes tener los documentos, te dicen, ya está bien 3 años, ok, no hay problema, pero tú los estás guardando, tú los estás almacenando, tú los estás cuidando, ¿de acuerdo? Entonces, eso corresponde al tema de la funcionalidad. Estos plazos, en realidad,
nos permite tener una práctica recomendada porque nos permite asegurar el cumplimiento legal y facilitar una posible auditoría o inspección de la SUNAFIL. Recordemos que la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y que es una autoridad competente por parte del Estado para que desarrolle estas inspecciones de manera inopinada ante cualquier empresa. Entonces, es importante saber de que no existe como tal un número de años, sino que lo que se necesita o se requiere es de que tú demuestres el cumplimiento legal y normativo y que facilites la sustentación ante estas auditorías para asegurar la evidencia como tal. Bien, si hablamos de análisis de seguridad, lo primero que una persona encargada de seguridad debe desarrollar es un checklist. Este checklist, para mí, si me preguntan de manera personal, me sirve un montón, me sirve bastante. ¿Por qué? Porque a mí me permite identificar los peligros, me permite identificar condiciones, me permite saber cuántas desviaciones tiene la empresa, me permite saber cómo se encuentra la organización en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo voy a verificar el cumplimiento de los controles establecidos. Me va a permitir prevenir incidentes o accidentes en alguna condición, en alguna actividad, en algún momento. Entonces, dentro de las jornadas, es más, cuando una persona que trabaja en seguridad va a ingresar a trabajar en seguridad, lo primero que tiene que hacer es realizar su checklist para verificar que ante la salida o digamos, ante que te puedan contratar como supervisor o como prevencionista o como experto en seguridad, o es más, hasta como asistente de seguridad, lo primero que tienes que hacer es realizar tu checklist. Porque el checklist te va a permitir saber, aguanta, me están entregando la seguridad de la empresa y la empresa estoy encontrando de esta forma. Eso es un mecanismo, me permite a mí salvaguardar integridad profesional. Porque si ante la consecuencia de que exista una actualización del sistema integrado tras las observaciones, eso te va a permitir o te va a avalar de que, ojo, miren, ¿saben qué? Yo he encontrado esto y lo estoy modificando, lo estoy actualizando, ¿no? Se va a cumplir con la prevención o con el tema de seguridad, se va a cumplir los procedimientos, se va a establecer todo según la inducción que tú hayas recibido, pero a la par las investigaciones van a continuar. Pero eso no quiere decir de que la responsabilidad propiamente va a recaer en tu persona hasta cierto punto. Ojo, tú eres el encargado de seguridad y como responsable tú tienes que asumir, ¿no? Pero tú tienes que primero desarrollar la inspección o en este caso la observación si es que fue por un acto o por una condición. Entonces, haces esa evaluación, pero resaltas que si una persona se accidentó durante el inicio de tus actividades como supervisor, primero lo que tú tienes que hacer es desarrollar la inspección y basándote en tu checklist establecido, tú das el alcance a través de tu informe, ¿no? Entonces, eso te avala como parte o como profesional de poder desarrollar tus actividades como tal. En realidad existen muchísimos checklists como tal, ¿de acuerdo? Los checklists para mí son parte esencial, aunque algunos en ocasiones he escuchado que son muy complicados, muy tediosos, no les gusta hacer checklists, pero ojo, a mí me permite, como auditor, me permite establecer o esclarecer ciertas circunstancias del nivel de seguridad que la empresa o la organización o las personas como tal puedan tener según la noción de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los checklists iniciales, me permite saber el indicador de manera anual. Ojo que este es parte del cumplimiento del programa anual. Tienes que verificar de que la organización dentro de las actividades cumpla con los estándares establecidos en seguridad. ¿Y qué es lo que vas a aplicar? Un checklist, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a asociar que la seguridad y salud en el trabajo, basado en la ley, porque esta es la ley 29783, tú puedes acoplarse o se puede acoplar a la normativa ISO 45001.
Es decir, la normativa tú la puedes esclarecer como parte primordial de la ley 29783, sí. Pero ingeniero, son dos cosas diferentes. Claro, son dos cosas diferentes. Sin embargo, la normativa, por algo es una normativa, tú puedes establecer el criterio de uso, ¿no? De uso dentro de la seguridad y salud en el trabajo. La ley como tal es una ley, es decir, te da principios o te da regulaciones que tienes que cumplir de manera obligatoria. Son dos cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los análisis como tal, debes tener en cuenta que existen factores que son muy primordiales, como por ejemplo el área o la actividad. Recordemos el mapa de riesgo del módulo pasado, del módulo anterior. Para poder desarrollar ese mapa de riesgo, yo he tenido que ingresar al área, verificar las actividades que se hacen o evaluar las actividades que se hacen ahí. E inclusive hubo en una oportunidad que tomé medidas para poder establecer en dónde se deberían colocar, por ejemplo, las señalizaciones. Y sobre todo también considerar de que existen ítems o considerar los ítems que tú debes contemplar para poder aplicar este checklist. Y es ahí donde entra a tallar la normativa. La normativa ISO 45001 se acopla a la ley considerando ciertos factores o ciertos ítems que tú debes contemplar en seguridad. Esos ítems tienen que ver mejora continua, comunicación, prevención, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de eso te permite saber, la empresa cuenta con aires acondicionados, etcétera. Sí, correcto. Entonces, haces tu checklist. Los ítems de seguridad, los ítems a nosotros nos permite saber el estado en realidad si es que están conformes o no, o cumplen o no cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, así como tú tienes un checklist inicial, un checklist previo, también existen checklists que ya los habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Existen checklists de jornadas iniciales, equipos de herramientas, EPPs, áreas de trabajo, maquinaria y vehículos. Estos, a su vez, cumplen una función importante porque dentro del sistema integrado de gestión te van a solicitar o solicitas ello. ¿Para qué? Para poder saber cómo se encuentra en vida útil estas herramientas, estos equipos, las áreas de trabajo, si necesitan algún mantenimiento, etcétera. Entonces, eso se entra a tallar a través de las observaciones. Ingeniero, pero ¿quiénes aplican esos checklists? Muy buena pregunta. En el caso de la aplicación o quién lo desarrolla, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o el encargado o la persona encargada de seguridad está dentro de las actividades como tal del supervisor, porque en realidad es la persona que se encarga de inspeccionar de que todo esté conforme a la ley, conforme a la seguridad que tú estableciste dentro de la entidad. Pero también es importante de que la persona operativa, el trabajador, el supervisor de operaciones, desarrolle esos checklists, los aplique, sí, porque ellos están inmersos también al 80% de las actividades. Y quienes más lo van a utilizar son ellos. Y quienes van a saber si es que están operativos son ellos. Entonces, tú como supervisor o tú como ente fiscalizadora interna, de tu seguridad y salud en el trabajo de la empresa, lo que vas a hacer es observar y también cumplir con la verificación, es decir, con el checklist. Y se tiene que colocar un responsable, claro está. Entonces, ese responsable me permite a mí dar validez de que lo que yo pedí se cumple. Y si no se cumple, se colocan las observaciones como tal. Equipo deteriorado, necesita mantenimiento, se necesita cambiar de área, etcétera. Entonces, esos espacios dentro de los checklists de manera contextual, de manera general, pues nos ayudan a permitir saber cómo se encuentra o identificar cómo se encuentra el ambiente, los equipos, las herramientas y sobre todo también el personal, porque recuerda que también haces evaluaciones al personal basado en seguridad y el checklist también te permite saber cuál es el nivel, ¿por qué no decirlo? El checklist intelectual y práctico de seguridad de la persona.
que eso te ayuda a la par cuando tú escoges al trabajador del mes o el trabajador más seguro, ¿no? Eso también, ojo que también ese es un indicador. El análisis de seguridad a mí me permite poder tener un control preventivo, sí, porque me permite tener un respaldo ante ante una inspección. Permite tener tendencias en falla también, porque lo establezco a través de indicadores. Ese checklist me permite a mí saber o tener o realizar indicadores como tal. Es importante que dentro del sistema integrado de gestión tú tengas estos documentos. La política, como yo les comentaba en el módulo uno, existen empresas que establecen una política integrada basada en los tres principios, así como también existen políticas o empresas que utilizan las políticas partidas, es decir, una política para seguridad, una política para medio ambiente, una política para calidad, etcétera, ¿no? Pero lo que a mí, si me preguntaran, me resulta más factible tener una política integrada, sí, porque por muchas razones, porque ya estoy abarcando de manera resumida y práctica todo lo que yo hago como empresa, como actividad. Y basándote en eso, dentro de la política, el checklist línea base o el IPC línea base perdón, el checklist línea base y el IPC línea base me van a permitir a mí poder establecer esta política. Ojo que en el caso de los documentos de gestión se basan o se prevalecen en el Plan Anual de Seguridad y que está dentro también inmerso del Reglamento Interno de Seguridad. El manual de funciones del personal o del trabajador es importante porque eso te lo entrega Recursos Humanos cuando te contrata. Sin embargo, también es importante recalcar de que el Reglamento Interno de Seguridad nos permite a nosotros poder establecer todos los criterios basados en seguridad que tiene la empresa. Señales de seguridad, mecanismos de seguridad, plan de emergencias, mapas de riesgo, qué es lo que debes hacer y qué es lo que no. ¿De acuerdo? Ok. Ingeniero, pero ¿no le parece que es mucha información? Ojo, no quiere decir de que toda una lista de más de 1000 documentos los puedas tener. Claro lo puedes hacer, pero lo ideal del sistema integrado de gestión y basado en la ley y basado en la normativa 45001 también, es que utilices lo esencial, utilices lo que primordialmente te va a permitir a ti visualizar o contextualizar lo necesario ante una inspección o ante una auditoría. En estos casos, todo registro, ¿de acuerdo? Todo registro, como por ejemplo el registro de accidentes, el registro de entrega de PPs, el de inspecciones internas, el de enfermedades ocupacionales, nos va a nosotros a ayudar a poder establecer como evidencia de que existe un sistema integrado de gestión. Aquí hay algo también importante, que los registros o las actas del comité o supervisor de seguridad basado en los informes, pues te ayuda a prevalecer las evidencias del registro para auditorías internas en un futuro. Ya que si la empresa en alguna oportunidad, bueno, le va bien, quiere crecer un poquito más, empieza a licitar, ¿no? Y ¿qué es lo que qué es lo que van a solicitar? Es una certificación. Y esa certificación te va a permitir a ti, bueno, ¿no? Licitar y, ¿por qué no ganarla, ¿no? Entonces, estos documentos obligatorios en el sistema integrado de gestión te permiten poder tener esta certificación como tal. Ahora, la importancia es que en realidad esto también te permite demostrar de que estás cumpliendo de manera legal y sustentarlo de manera dentro de la gestión preventiva. Porque, ¿por qué lo vas a sustentar? Porque vas a hacerle un seguimiento previo y continuo. Ante ello, existen factores o existen aspectos que son muy importantes. Uno de ellos es que el plan anual debe también ser un documento que te ayude a contextualizar todo el proceso y toda la funcionalidad en estos casos, de la operatividad de la empresa basándote siempre en el criterio de seguridad. Ojo que el plan anual es de todo el año. Todo lo que tú vas a trabajar en el año lo tienes que plasmar ahí. Capacitaciones, charlas, inducciones, inspecciones.
¿Qué más? Análisis, gestión de cumplimiento de objetivos y metas, propuestas, etcétera. Como tal, la elaboración de los mismos o dentro del sistema integrado de gestión, recordemos que el I+C, en la clase del módulo 3, el I+C nos ayudaba a identificar los peligros y riesgos dentro de las actividades. Tras la identificación de ellos, lo que se viene es ya la elaboración de los procedimientos como tal para que nosotros como supervisores de seguridad podamos plasmarlos y posterior a ello tomar en cuenta de que las personas deben saber su existencia, es decir, una comunicación efectiva. Entonces, dentro de los mismos existen tipos. Existe el procedimiento escrito de trabajo, existe el procedimiento escrito de trabajo seguro, existen los procedimientos de emergencia o dentro de lo que corresponde al plan ante una emergencia, y existen los procedimientos administrativos de seguridad y salud en el trabajo. No confundamos, ¿no? Porque hay ocasiones en las que me han preguntado, ingeniero, ¿no es lo mismo un procedimiento escrito de trabajo que a un procedimiento escrito de trabajo seguro? No, en realidad no. El procedimiento escrito de trabajo es la actividad como tal que vas a desarrollar. Es decir, si tengo que cambiar un cilindro de gas, es un trabajo, es una actividad. Entonces yo necesito desglosar esa actividad en etapas, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué más y qué más, ¿no? El paso a paso. Ahora, en el procedimiento escrito de trabajo seguro, lo que tú contemplas no es solamente el desglose de las actividades, sino qué vas a utilizar como tal, qué es lo que vas a plasmar, qué es lo que vas a desarrollar. Eh, Dentro del procedimiento escrito de trabajo seguro, es más, contextualizas el procedimiento escrito de trabajo, ¿no? Porque dentro de los PETs te especifican, ¿no? Verificar lo que menciona el procedimiento escrito de trabajo del cambio de cilindros, correcto. Tienes que visualizar, ¿no? El procedimiento de cambio de cilindros para que tú puedas gestionar lo que realmente necesitas para el procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿De acuerdo? Muy bien. Los procedimientos de emergencia, cuando existe el plan de respuesta ante una emergencia, ojo que no es lo mismo que el plan anual, al contrario, el plan de respuesta ante una emergencia está dentro del plan anual por su elaboración. Y en el caso de los procedimientos administrativos de seguridad y salud en el trabajo, pues tiene que ver bastante como del cómo vas a desarrollar tus actividades como seguridad y qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer. Para que una persona encargada de seguridad pueda elaborar su sistema de gestión, su sistema integrado de gestión, debe contextualizar esta estructura que pueden visualizar en la diapositiva para un procedimiento. Los objetivos, el alcance, las responsabilidades o los responsables, ciertas definiciones, el desarrollo o la etapa de proceso, los riesgos asociados, los controles y medidas preventivas y los riesgos asociados hacia otros procedimientos. Recordemos que existen actividades que van enlazadas, pero eso no significa que va a existir un solo procedimiento. Ojo, no quiere decir de que no los puedas plasmar, sí lo puedes hacer. Pero a manera resumida, ¿podríamos especificar dos procedimientos en uno solo? Sí, correcto, pero también es necesario tenerlos por separado porque no todas las actividades suelen ser la misma. Hay veces en las que solamente necesitas desarrollar una y la otra no la tocas, ¿no? La otra actividad. Entonces, basándote en esto, ya les habíamos comentado lo de la lista maestra anteriormente. La lista maestra es un documento que nos permite poder establecer de manera resumida la lista de todos los documentos que tiene el área de seguridad y que éste debe tener una codificación, es decir, un nombre. Ya dentro del proceso documental debe existir un procedimiento
en el que me especifique qué nombre debo ponerle al documento, qué nombre debe especificarse, cuándo fue elaborado, qué versión es, ¿no? ¿Quién fue el responsable, quiénes fueron los responsables de la aprobación? Los controles de cambio. Al finalizar el procedimiento siempre se suele colocar, ¿no? La mejora, la fecha de elaboración de la mejora, etcétera, ¿no? Y sobre todo el retiro de los documentos obsoletos. Como les comentaba, tú puedes tener más de 1000 documentos en seguridad, pero manténlos necesarios, manténlos esenciales. Ok, ante ello, habíamos hablado de que el plan anual de seguridad tiene que ver con los objetivos, sí, porque el plan anual está basado o está elaborado en base a los objetivos. Este documento nos establece que todo lo que vamos a trabajar lo vamos a establecer dentro del periodo, en este caso, si hablamos de un plan anual dentro del año. Y que este debe tener indicadores, sí. Ingeniero, pero ¿cómo los determino? ¿Qué debo tener en cuenta para poder desarrollar estos KPIs, estos indicadores? Ah, muy fácil. Es que en realidad lo que tú vas a tomar en cuenta de manera contextual y lo primordial es los niveles de accidentabilidad y cumplimiento de los objetivos que tú plasmes dentro del plan anual. ¿De acuerdo? Están los cronogramas, está las inspecciones, está el nivel de accidentabilidad, está la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, un indicador muy sencillo es el indicador de capacitaciones. ¿No? La cantidad de capacitaciones programadas, ¿no? Y la cantidad de capacitaciones realizadas, ¿no? La cantidad de capacitaciones realizadas entre la cantidad de programadas. Y eso nos da un índice o un indicador del porcentaje de avance del trabajo de capacitación. Si hablamos, por ejemplo, de trabajadores, el número de trabajadores capacitados va a ser igual al el número de trabajadores eh, programados para capacitaciones y el número de trabajadores ya capacitados, ¿no? Entonces, esos son indicadores que nos van a permitir a nosotros saber dentro del plan anual el cumplimiento de los objetivos de seguridad. Como pueden apreciar en la imagen, lo ideal de que dentro del proceso de mejora de seguridad y salud en el trabajo nos permita poder saber de manera gráfica, clara, concisa y por qué no decir preciso, toda la información que tienes dentro de tu plan anual. Cumplimiento de objetivos como tal. Bien, como les comentaba, la verificación de los cumplimientos es esencial, ya que estos, por ejemplo, a raíz de las capacitaciones, inspecciones, los accidentes que puedas haber registrado, pues te permite tener un alcance del cumplimiento del programa como tal. Y sobre todo el levantamiento de las observaciones o acciones correctivas que deberías tomar en cuenta para el proceso de gestión. Y plasmarlo bueno, hay personas que utilizan el Excel como un mecanismo para poder establecer su verificación, pero hoy por hoy también se utiliza lo que es el Power BI. Y ese también es un programa que nos ayuda a nosotros también a realizar balances en el caso de la verificación del cumplimiento de los objetivos plasmados. Ok, la verificación de cumplimiento como parte importante del sistema de gestión de los documentos como tal es que nos permite medir los resultados de manera inmediata. Ojo que esto está dentro de lo programado que tú tengas, que puede ser trimestral, puede ser mensual, puede ser del mismo anual. Entonces, esto nos facilita a tomar las decisiones de manera inmediata y sustentarlo bajo una mejora. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en estos casos nos permite, basado en los indicadores, la medición de resultados. ¿Cómo estuvo tu sistema de gestión anteriormente y cómo está ahora? ¿No?
Basado en eso, tomas una decisión. Ah, ok, si has visto que mejore, basta que haya mejorado un 2%, un 3%, es una mejora. Basta que haya mejorado eso. Es una mejora. Y ahí te replanteas, tomas la decisión ya, ok, si dentro del año 2023 al 2024 mejoré un 2% y dentro del 2024 para el 2025 mejoré un 10%, quiere decir que ha habido una mejora de tanto. Entonces voy a volver a revisar mi gestión de seguridad para el siguiente año 2020, 2025-2026. ¿Qué puedo mejorar o qué puedo establecer? ¿Qué más puedo establecer para poder aumentar mi porcentaje o mi índice de seguridad? Ah, ok, entonces entra ahí a tallar dentro del rol de la documentación, las auditorías internas. ¿De acuerdo? Las auditorías internas me permiten a mí establecer o esclarecer de que el cumplimiento de las observaciones se hayan dado, y en estos casos también podríamos hablar de que sustentaríamos una mejora continua. Entonces, lo ideal, y como les comentaba anteriormente, que las mejoras de la seguridad y salud en el trabajo, así como en las demás áreas, no vas a ver resultados del 100% de la noche a la mañana. Lo que tú vas a ver son observaciones mejoradas, y que eso te va a ayudar o te va a permitir fiscalizar eh, a través del indicador cuánto vas mejorando. Y basado en la planificación, basado en el ciclo Deming o en el PHVA, pues qué vamos a planificar nuevamente, qué vamos a ejecutar, qué vas a inspeccionar posterior a ello y qué vas a mejorar, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a poder contextualizar el plan anual de seguridad. Ojo que esto son documentos, son registros de cumplimiento legal, porque en estas oportunidades nos permite reducir o nos permite mantenernos al margen de las sanciones como tal. Y esto también maneja una credibilidad, ya que si nosotros, como les dije, en el caso de la seguridad es utilizar datos reales, utilizar factores reales, porque si se detectara que estamos desarrollando actividades y que no están dentro del cumplimiento de nuestro programa de seguridad, pues lastimosamente no tendremos una buena trazabilidad y evidencias. Recordemos que la trazabilidad es la capacidad de seguir el historial, es decir, hacerle un seguimiento y realizar una acción preventiva para poder mejorar, es decir, el levantamiento de observaciones desde la identificación hasta el cierre del mismo. Como pueden apreciar en el cuadro de eficiencia y eficacia, lo ideal de que la seguridad es que cumpla estas dos palabritas, eficiencia y eficacia. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal. Ingeniero, pero ¿no podría ser mejor eficiente? Ah, ojo, está bien, sí, correcto. Tú tienes que establecer una eficiencia, lo mejor, lo más eficiente posible en seguridad. Pero también toma en cuenta de que la eficacia es un factor que logra el cumplimiento de las actividades como tal, lo programado entre lo ejecutado, o lo ejecutado entre lo programado, por decirlo así. Dentro del mismo, es importante que como encargado de seguridad, nosotros elaboremos ciertos criterios o ciertos informes de manera detallada, y que en estos casos la contextualización nos permita a nosotros establecer el basado en el documento que vamos a presentar, todo lo que hemos venido trabajando desde que hemos asumido la responsabilidad. Y eso a nosotros nos ayuda a establecerlo a través del criterio de auditoría interna. Y esto se comunica ya sea a través de correo, ya sea a través de reuniones formales, o ya sea a través de una comunicación, pero tiene que ser una comunicación formal. Hoy en día se utilizan mucho la tecnología, y en estos casos, por ejemplo, se crean grupos de WhatsApp en donde les comunican toda la información de seguridad también, ¿no? Muy aparte de las reuniones. Entonces, es importante demostrar que la gestión es lo más efectiva posible, y que en estos casos te permita a ti sustentar, ¿no? Ya lo hemos hablado de la mejora continua.
Y todo este tema de la gestión de los documentos también nos permite tener un refuerzo en la cultura preventiva de seguridad en los trabajadores y en la jerarquía en la alta dirección. Bien, entonces, una adecuada gestión documental en seguridad en realidad no es burocracia, no es solamente papeleo, porque yo he escuchado en varias oportunidades hablar de que la gestión documentaria es papeleo. Hoy te veo sentado, no haces nada. Ah, ojo, no estoy, estoy sentado sí, pero ve lo que estoy haciendo, ¿no? Pero eso no, no significa de que te vas a, de que te vas a plantar, realizar en todo el día, por decir, de las 8 o 12 horas que trabajes, no vas a estar sentado, por decirlo así, no vas a estar sentado el 80% del día, ¿no? Tiene que ser compartido, ¿no? Es mejor ser 80% campo, 20% oficina. Y en estos casos, a fin de evitar ciertos malos entendidos, porque en realidad el tema de la gestión dentro de la gestión operativa y la gestión documental es mejor ver el cumplimiento y el aseguramiento a través de lo que tú observas en campo y lo plasmas dentro de los informes, porque eso te permite volver a decir, lo vuelvo a decir, refuerza y sustenta una mejora, y lo haces a través de los correos. Bien, entonces para poder, vuelvo a mencionarles, bueno, estoy utilizando información que pertenece a una empresa, como les vuelvo a repetir, esto no va a ser compartido porque es parte primordial, eso ya lo habíamos comentado. Entonces voy a compartirles más o menos cómo se establece o cómo se ha tomado en cuenta los criterios según basado en el sistema integrado de gestión. Déjenme compartir, por favor. Bien, lo que estamos viendo es la estructura, ¿de acuerdo? La estructura del sistema de gestión de esta empresa. Como les comentaba, la información que se necesita o se requiere como tal, pues evidentemente se plasma como parte de un recurso como tal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se asume una responsabilidad, es importante tener en cuenta de que la verificación de los cumplimientos o el cumplimiento como tal de los lineamientos de seguridad, cuando una persona asume la responsabilidad del mismo, es importante establecer de que se tiene que cumplir con los procedimientos. Y que en estos casos, por ejemplo, cuando tú descubres o cuando tú no encuentras algo bien desarrollado, pues evidentemente lo primero que vas a hacer es establecer un criterio de mejora. Y este criterio de mejora, pues nos permite a nosotros constatar de que el trabajo que tú vienes desarrollando es el correcto, es el adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, y como les comentaba, esto no va a ser compartido, pero nos va a servir a nosotros de manera de ejemplo a cómo nosotros estamos involucrando, por ejemplo, o estamos acoplando la normativa ISO 45001 en la ley 29783. Recordemos que la ley 29783 como tal nos pide obligatoriedad de la gestión. Pero en este caso, y aparte de eso, nos pide prevenir los accidentes, ¿no? Y promover al trabajador de que tenga un ambiente seguro y confiable en donde en estos casos pueda desarrollar sus actividades. En el caso de la normativa, no. La normativa te especifican lineamientos o principios como por ejemplo el compromiso de involucramiento, las políticas, el planeamiento de aplicación, la implementación y operaciones como tal, ¿no? La evaluación normativa, los requisitos, verificaciones, etcétera, ¿no? Son como un promedio de 9 aspectos que tú debes contemplar dentro de la normativa. Entonces, este aspecto nos permite a nosotros contextualizar, según el criterio de evaluación o ponderación, qué nivel de categorización tenemos dentro de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Como pueden apreciar, en este caso se elaboró cuando, bueno, no me pidieron a mí desarrollar las actividades desde el año 2024. Entonces, en estos casos, cuando se desarrolló este proceso y ya asumimos una responsabilidad como tal para poder verificarla, hicimos una comparativa
dentro de lo posible una mejora. Entonces dijimos, ok, hemos encontrado en tal expectativa dentro del año 2024 este trabajo, este porcentaje. Vamos a ver qué mejoramos para poder obtener un mejor resultado. Entonces, plasmamos una fecha en el año 2024. Por poner un ejemplo, el 2 o el 3 de enero del 2024 se elaboró este checklist. El 2 o 3 de enero del año 2025 se volvió a desarrollar este checklist con la finalidad de poder evaluar lo desarrollado dentro del año 2024. Entonces, cuando sucedió ello, hicimos una comparativa. ¿De acuerdo? Hicimos una comparativa. Entonces, basándonos en la evaluación del checklist del año 2024 que hemos obtenido un 83%, al año 2025 que se ha obtenido un 85%, prácticamente un 86%, quiere decir que este 3% que va del año, entre el año 2024 y 2025, corresponde a una mejora, como les decía. Ingeniero, pero ¿por qué tan poquito? Ah, ojo, correcto, está bien, es muy poquito, pero es una mejora. Estás estableciendo criterios, has evaluado criterios, has establecido inspecciones, has tenido reuniones cooperativas y has detectado de que en realidad son factores mínimos en las cuales, son factores mínimos en las cuales tú como seguridad puedes trabajarlas, correcto, no hay ningún problema. La idea es de que tú demuestres, basado en hechos reales, basado en datos reales, cuánto puedes mejorar. Es más, si yo fuera un jefe de seguridad y salud en el trabajo, tendría en criterio de que si veo o establezco esta mejora, pues evidentemente voy cumpliendo. Porque recuerden que este proceso es acumulativo. Es decir, yo trabajé en el año 2024, en el 2025 tengo otro resultado, en el 2026 tengo otro resultado, en el 2027 tengo otro resultado, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vaya avanzando dentro del año, puedo obtener mejores resultados. Ingeniero, pero ¿y si en uno de los años tengo el mismo resultado que el año pasado? También no hay problema. ¿Eso qué quiere decir? Que mantienes tu seguridad dentro del contexto de la categorización del cumplimiento del sistema integrado de gestión. Ah, ya, ingeniero. Eso significa que dentro de lo posible, dentro de lo mejor, lo bueno también es aceptable, sí, pero no quiere decir de que te vas a mantener en ello. Lo ideal es de que tú pases de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son criterios que vas evaluando conforme vas asumiendo la responsabilidad y que en estos casos pues nos ayuda a nosotros a poder mantener una verificación de los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto corresponde a lo que les comentaba de los checklists. Ingeniero, pero qué datos puedo tomar para realizar los checklists? Ah, correcto, muy buena pregunta. Los checklists o los datos del checklist te los da la normativa, ¿de acuerdo? Entonces, básate en la normativa y vas a visualizar o vas a contextualizar los ítems que tiene la normativa y los aplicas en checklist. En estos casos, como habíamos hablado de lo que corresponde al plan anual de seguridad, es importante resaltar de que todo plan tiene que especificar documentariamente lo que vas a desarrollar. Recuerden que todo documento que tú gestiones, y eso también está dentro del procedimiento escrito de trabajo, la elaboración de los documentos de gestión es un procedimiento. Es importante que establezcamos, ¿no? Que el criterio debe tener la estructura. Recuerden que en este caso, bueno, se contemplaron los alcances, las bases legales, las definiciones, quiénes son los responsables, ¿sí? Eh, bueno, ¿no? En el caso de la ejecución la ejecución de la tarea como tal, ¿no? Es importante que establezcamos
todo lo que corresponde al trabajo. Ven aquí, por ejemplo, observan los objetivos y metas que la empresa como tal tiene o asume como responsabilidad en seguridad y que basándonos en estos objetivos vamos a establecer los indicadores. Aquí, por ejemplo, ya se identifican los documentos de etiquetado, ¿de acuerdo? Em, Se establecen, por ejemplo, los criterios del comité, si en caso existiera, el reglamento, todos los factores de seguridad, incluido también, por ejemplo, un, el factor el factor económico a manera de presupuesto, sí, es importante porque necesitamos manejar un cierto presupuesto para poder hacer una implementación de seguridad. Como les dije, el tema de la seguridad no es un gasto, es una, es un tema de inversión que tú le vas a desarrollarnos para evitar ciertos inconvenientes y que lo vimos en los módulos pasados. Eh, bueno, ¿no? La inspección, en la línea base, el comparativo, nuevamente estableces los criterios de actualización, qué es lo que debes mejorar. Tienes que contemplar dentro del plan anual los programas y los cronogramas de capacitaciones. Míreme, aquí está el cronograma de capacitación. Eh, los cambios, el control de cambios que también hablábamos, los documentos asociados. Recuerden que también hablábamos de, de que existen dos actividades y que cada una debe tener un procedimiento, sí, es lo ideal también, pero también es ideal de que puedan acoplarse en un solo procedimiento, pero en estos casos pueden utilizarse de ambas formas, no hay ningún problema, pero es ideal que dentro de los documentos asociados establezcamos la información que queremos trabajar. Por ejemplo, este son el caso de las inspecciones, las auditorías que vas a desarrollar dentro del año. Y aquí está el programa anual que les hablaba en las diapositivas. El programa anual me tiene que establecer o me tiene que dar un criterio muy importante. Es el criterio perdón, es el criterio de elaboración y cumplimiento, ¿de acuerdo? Y por aquí lo vamos a ver. Vamos a ver este. Ok, este es el programa anual en el cual nosotros especificamos los objetivos como tal, ¿no? Lo programado, en realidad lo programado con lo ejecutado, bueno, puedes plasmarlo. Aquí solamente estamos mencionando el programa, que es lo que vamos a desarrollar dentro del año, y que evidentemente pues tienen que ver una fecha de verificación y un estado de cumplimiento. O en este caso, si es que se realizó o no se realizó. Entonces, generalmente este programa anual debe tener un cumplimiento, es decir, y sobre todo aparte del cumplimiento debe haber un indicador de cumplimiento. Entonces, ¿cómo, ingeniero, pero cómo lo puedo visualizar? A ver, déjeme ver este Excel. Ok, aquí ya vemos, por ejemplo, la diferencia entre lo programado y lo ejecutado, si es que lo cumpliste o no. Y a donde yo quiero llegar es a esto. ¿De acuerdo? En el acumulativo del programa. Lo del programa en realidad es un avance, en realidad tú vas gestionándote dependiendo mucho de la cantidad de ítems que tú quieras trabajar dentro del plan. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que la diferencia tiene que existir basándote en un proceso de mejora, es decir, en un índice de crecimiento. Y que al momento de poder llegar al cumplimiento como tal, pues evidentemente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que es que en diciembre, pues tiene que cumplirse la totalidad de lo que tienes programado, ¿no? Lo que estoy mostrándole aquí, por ejemplo, es datos hasta el mes de septiembre. Y como podrán apreciar en el cuadro de cumplimiento del programa hasta el mes de agosto o septiembre, pues se tiene un 70% de avance acumulado que corresponde a una mejora, ¿no? Si ven desde enero hasta septiembre, pues ya se tiene un avance del 70%, ¿de acuerdo? Entonces, este cumplimiento se tiene que dar basándote en los objetivos y metas. Ingeniero, pero yo puedo
puedo desarrollar en diferente mes mis actividades dentro del programa. Lo ideal es que no. Pero si tienes o se presentan ciertos criterios en los cuales tengas que mover lo que tienes dentro del programa anual, lo puedes hacer normal. Pero dentro del plan anual o dentro del programa anual, tú tienes que especificar dentro de las observaciones el por qué se ha tenido que mover esa información y registrarla de manera unánime, ya que eso a nosotros nos ayuda a poder manejar desde cierto orden o desde cierto criterio los cambios que se puedan dar en el camino, ¿no? Bien, hablábamos también, por ejemplo, en el caso de los procedimientos, como les comentaba, existen procedimientos escritos de trabajo y existen procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos visualizando algunos de los documentos como tal. ¿Sí? Solamente por ejemplo, procedimiento de trabajo seguro, voy a aperturarlos hasta cierto punto. Como pueden apreciar la codificación como tal, está quienes lo elaboraron, quienes lo aprobaron, los objetivos, el alcance como tal, y especificas, ¿no? La cantidad de documentos que tienen que tener en cuenta para poder elaborar las actividades, los cambios de control, etcétera. ¿De acuerdo? Y este es uno diferente, que este sí ya es un procedimiento como tal, ¿no? En el caso de la investigación de accidentes, es como, por ejemplo, tú desarrollas el paso a paso de cuando sucede un accidente, qué es lo que debes tomar en cuenta para que puedas desarrollar la investigación como tal, ¿sí? Entonces, aquí me detengo un poquito para poder establecer la reportabilidad de la estadística. La reportabilidad es parte de la trazabilidad y los indicadores como tal. Generalmente existen etapas en las cuales uno puede desarrollar la reportabilidad para que en estos casos tú puedas ver una mejora. ¿De acuerdo? Muy bien. En estos casos, a ver, y vamos a ver por aquí, ¿sí? Dentro del sistema de gestión, nosotros contemplamos ciertos criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Contemplamos ciertos criterios de evaluación. Esos criterios tienen que ver bastante en el indicador y la trazabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos determinar datos de esta forma. ¿De acuerdo? Registras los datos normal, no hay ningún problema, porque acá tú detallas, por ejemplo, según la cantidad de trabajadores, qué cantidad ha habido de accidentes, incidentes como tal, el reporte de enfermedades ocupacionales, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que se pretende dentro del sistema de gestión y que está dentro de la mejora es de que tú pases de esto. ¿De acuerdo? De que tú pases a esto, la imagen que quería, bueno, que quería proyectarles en el Excel. Bueno, en realidad este informe nos va a ayudar también un montón para poderles explicar, pero lo que quiero es mostrarles a ustedes, vamos a ver si lo puedo mostrar por aquí. Acá está. Ok. La idea es de que cuando nosotros podamos plasmar una mejora, es que en estos casos podamos determinar, por ejemplo, cómo va el proceso de avance dentro de la reportabilidad. Y lo que se busca en realidad dentro de este proceso es que la estadística o la reportabilidad de manera, en este caso de seguridad, sea entendible o sea gestionable y sobre todo sea visualmente atractivo. Porque si nosotros presentamos un cuadro en estadística como lo vieron anteriormente y no se ve de manera visual, no vamos a entender en realidad cómo va el proceso de avance, porque en realidad lo que se busca es saber el porcentaje, más no la cantidad.
Entonces, en estos casos, es importante resaltar de que, como pueden apreciar en la imagen, me hubiera encantado proyectarles el Excel como tal, pero bueno, ya es un tema técnico del Excel, lo voy a tener que corregir y que, como les decía, esto, ojo, no lo voy a poder compartir con ustedes porque esto es información prestada. Eh, lo ideal es de que veas exactamente cómo va en la gestión de avance y si está tu programa anual de seguridad cumpliendo a la brevedad posible en el 100 en todo aspecto, en el porcentaje que vimos plasmado en el Excel del cumplimiento del programa. Entonces, ¿cómo va tu gestión de enero a septiembre? ¿Cómo fue tu gestión en enero? ¿Cómo fue tu gestión en febrero? Etcétera. ¿Cuántos accidentes tuviste? ¿Cuántos incidentes tuviste? ¿Qué condiciones reportaron? ¿Qué actos reportaron? ¿Cuál es la frecuencia de accidentabilidad? ¿Qué casos de enfermedades ocupacionales encontraste? ¿Qué cantidad de trabajadores tienes reportados hasta el momento del mes de septiembre? Etcétera. Entonces, esto nos permite a nosotros poder determinar el avance del trabajo, el avance del cumplimiento. ¿Ven la diferencia que existe entre el cuadro y esta imagen de estadística? Porque eso es parte primordial del trabajo del supervisor o del encargado de seguridad. Permitirnos a nosotros esclarecer de manera clara y concisa la información. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos... Bueno, lo que estoy mostrándoles en esta oportunidad es un informe elaborado. Generalmente los informes se desarrollan de manera mensual, en el que especificamos pues la información detallada de lo que ya venimos trabajando. Sin embargo, es importante resaltarles de que el modelo o la forma del trabajo tiene que ver o tiene que estar relacionado con el plan anual, ¿de acuerdo? Tienes que sí o sí colocar el plan anual de manera detallada para que puedas establecer, por ejemplo, dentro de tu plan, ¿qué has tenido? El cronograma de capacitaciones, el cronograma de inspecciones, el cronograma de auditorías, el cronograma de simulacros. Recordemos módulos anteriores, ¿no? Que es lo que decíamos, el de monitoreos ocupacionales, las reuniones del comité cuando son ordinarias y extraordinarias, la matriz, porque hay, ojo, que dentro del informe que tú emites, en realidad los informes van detallados según el criterio del cliente, lo que nos pide el cliente. Pero si no te dan un cliente, lo ideal y lo recomendable es que tú sigas una estructura más detallada, ¿no? En donde tú identificas, por ejemplo, hasta la matriz o todas las matrices que tengas que considerar dentro de tu informe. En este caso, el cumplimiento de los objetivos y metas, la cantidad de personas, bueno, ya capacitadas, que es lo que te exigen o lo que te piden, referencias o evidencias. Recordemos la última diapositiva que decía trazabilidad y evidencia, ¿no? En la evidencia, quiénes son los responsables de la aprobación de la cantidad de horas de trabajo, de capacitación, de charlas, ¿no? En este caso, y las evidencias fotográficas, ¿no? En este caso, se desarrolla de manera mensual, como les decíamos, los registros, las capacitaciones, los registros, las charlas, etcétera, ¿no? Ojo que, por ejemplo, existen formas en el que el cliente es muy exigente y que todo el mundo tiene que pasar por las charlas. Y a pesar de que no exista la comunicación de manera inmediata, tú tienes que buscar la forma. Entonces, en este informe se puede apreciar de que hay una imagen de un número de teléfono. Lo he puesto así para que no se identifique. Pero esta persona también pertenece a la empresa y tuvo que llevar su capacitación de manera por videollamada, porque no funcionaba el internet para que pueda hacerse una llamada o un enlace de manera como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Tuvo que hacerse de manera vía telefónica. Entonces, en estos casos, los registros también son parte importante. Verifiquen o se muestra que en estos casos es importante que vamos a ponerlo por acá, así, aquí, para que puedan visualizar esto. Ok, hasta aquí nomás lo vamos a proyectar. Ok, listo.
Lo ideal es que dentro de los formatos, todos los formatos cumplan dentro del sistema integrado de gestión con estos ítems, ¿no? Que es código, versión, fecha y la cantidad de páginas que uno pueda considerar. En estos casos, dentro del tipo y el área que corresponde, pues tienen que especificarse, ¿no? En si es una inducción, un entrenamiento, una capacitación, estás utilizando una difusión, vas a realizar una auditoría, estás estableciendo un simulacro de emergencia y hablábamos de de las observaciones planificadas, las famosas OTP, ¿no? Y las observaciones no planificadas de tarea. Entonces, todos estos tipos, todos estos ítems debes contemplarlos dentro de la gestión de seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Los hiper-C continuos, aquí para hacer la diferencia, ¿de acuerdo? No es lo mismo, como les comentaba desde un principio, y lo voy a proyectar por acá. No es lo mismo al hiper-C general, que este es el hiper-C general que lo vimos en módulos anteriores en su desarrollo, ¿ya? No es lo mismo. ¿De acuerdo? No es lo mismo el hiper C general al hiper C continuo, que es el que yo tengo por acá. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Ingeniero, ¿pero por qué? Como les explicaba, el hiper C general nos especifican todas las actividades habidas y por haber de lo que está relacionada a la empresa, pero el hiper C continuo es el documento que se llena diario antes de iniciar las actividades como tal. Y que basado en el IPC general, tú identificas o ya identificaste cuál es el nivel de riesgo que estos pueden existir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí especificas, ¿no? La actividad o la tarea que van a desarrollar, la ubicación, en qué área, quién es el responsable, quiénes, por ejemplo, van a desarrollar la actividad, quién es el encargado del área y viceversa, ¿no? Una vez que se termina de rellenar, se cierra el documento, ingeniero, pero ¿cómo se cierra? Acá está, mira, aquí está. Son dos o tres líneas oblicuas y con eso tú estás cerrando el documento. Eso es parte de la gestión documentaria que solicitas, ¿no? Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, en este informe se detallaron las reuniones incluidos del comité, ¿no? En donde se especifican hasta las firmas y todo el plan de respuesta de emergencia para su cumplimiento, porque estos son partes, bueno, este de aquí lo vimos hace un momento. Bueno, ya, y estos son temas relacionados a otros aspectos que tienen que ver con el cuidado medioambiental, pero también son importantes porque nos piden como parte de encargado de seguridad. En algunas empresas nos piden que lo veamos, en otras no, porque hay diferentes áreas. Pero en este caso, pues es importante que se mantenga en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de lo posible, ¿sí? Dentro de lo posible, se ven la gestión de la seguridad y salud en el trabajo considerando bastante, em, vamos a ver, este es el formato, si no me equivoco, de lista maestra. Vamos a ver, chequealo. Ok, como les comentaba, parte de lo que corresponde a la lista maestra de documentos, es importante que los detallemos, ¿no? Es importante que le coloquemos un nombre, qué tipo de documento es, una abreviatura, a qué área pertenece, qué tipo de versión, su fecha de elaboración y qué título de documento puede tener este. Es importante resaltar porque basado en esto, nosotros podemos mencionar las observaciones que pueden existir en los documentos, que si están actualizados o no. Entonces, es importante que lo tengamos. Es más, aquí, por ejemplo, lo que faltaría es colocar la dirección en donde se encuentra el documento. Que como recomendaciones es importante que lo tengamos tanto en una memoria como también en la nube, porque esto nos permite a nosotros tener una seguridad basada en la información. Y ese es importante tener en cuenta para posteriores trabajos o posteriores solicitudes de fiscalización. ¿De acuerdo? Entonces, eso corresponde prácticamente a lo que es el módulo 5 como han podido apreciar, el análisis de gestión
claro, el análisis de gestión de seguridad es importante que lo tengamos bien mapeadito, ordenado en lo posible, seguro también en lo posible, en fin, a fin de que podamos plasmar que lo que estamos desarrollando como parte del área de seguridad es ideal a lo posible y en medida de eficacia y eficiencia para la organización y para los trabajadores. Como les comentaba, el supervisor o la persona encargada de seguridad debe ser el enlace entre la parte trabajadora y la parte empleadora, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Muy agradecido.